שלום לכם אחים ואחיות יקרים, אנחנו ממשיכים את הלימוד שלנו. Hola para ustedes, hermanos y hermanas queridos. Nosotros continuamos nuestro estudio en el Apocalipsis. Estudiamos cómo Jesús baja del cielo y vence al anticristo y a sus ejércitos. Hoy yo quiero hablar sobre que los santos vuelven a la tierra junto con Jesús cuando Él bajó de los cielos. Hay varios lugares que hablan sobre esto, y uno de ellos es Zacarías capítulo 14 versículo 5. Les recuerdo que el contexto aquí es la última guerra. Jerusalén, que es conquistada por el anticristo, y sus dedos en los versículos 1 y 2 y en el versículo 3, nosotros leemos sobre Jesús que desciende del cielo y baja a pelear, a vengar, sobre el monte de los olivos, el monte en el que Él se para, y las personas que estaban en Jerusalén salen y escapan hacia el monte que aún no existe hoy en día. Y entonces está escrito al final del versículo 5, y vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos. Todos los santos con Él. Por supuesto que llegarán con Él todos los ángeles santos, pero aquí está escrito todos los santos con Él y no solo los ángeles con Él. Yo quiero fortalecer esto con otro lugar de la Biblia en el Apocalipsis capítulo 17 y en el versículo 14 nuevamente el contexto aquí es una guerra. El anticristo con sus ángeles que están en él, que dan poder y gobierno a la bestia. Y está escrito en el versículo 14, Apocalipsis capítulo 17, yo leeré los versículos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. De nuevo el contexto es la guerra. Pero aquí leemos que Jesús, que es el Cordero, es el Señor de señores y que es el Rey de reyes, y justo con Él se encontrarán los llamados, los elegidos y los fieles. Y estos son los creyentes como según lo estudiamos, y no son los ángeles, sino estos que permanecieron fieles hasta el final. Son estos los que vendrán con Jesús. Y en Colosenses capítulo 3, en el versículo 4, es otro lugar que habla sobre esto. Y aquí está escrito en Colosenses 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces cuando Jesús venga y se manifieste y baje de los cielos, entonces también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Estos son los lugares que escogí hoy para hablar. Algo adicional que anima a saber, recordar, es que nosotros somos los vencedores. Cuando nosotros venimos junto que Jesús es al final del periodo de los 7 años del reinado del anticristo, en el tiempo en el que el anticristo y sus fuerzas oscuras hayan controlado y los creyentes hayan sido perseguidos y también Israel haya sido perseguida y hayan sido asesinados y sacrificados en el nombre de Dios por su fe. Cuando nosotros miramos esto se ve muy malo y difícil. Y en este mundo cuando te matan entonces perdiste. Es el final del cuento. Pero no es así la perspectiva eterna en los cielos, sino al contrario. Vengan conmigo al Apocalipsis capítulo 12 y de nuevo el contexto es esta gigantesca guerra que por ahora ocurre en el mundo invisible, en los segundos cielos. Yo se los leeré, Apocalipsis capítulo 12 versículo 7. Desde el versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. El dragón es Satanás. Y luchaban el dragón y sus ángeles, que son todos sus demonios. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces llegará el día en el que Miguel conduce al ejército de los cielos
y hay una batalla en el mundo invisible. Satanás, que se encuentra hoy en el segundo cielo, él todavía no se encuentra en el infierno ni en el Seol, sino que se encuentra en este lugar. También lo leemos en Efesios capítulo 6 y otros lugares, pero él es empujado por Miguel y su ejército de ángeles y es lanzado a la tierra. Y él se enoja mucho porque sabe que su tiempo ahora es bastante corto. Yo continuaré leyendo en el versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás ya no podrá tentarnos y acusarnos en el cielo, y aún Jesús nos defenderá. Habla por nosotros. Él dice: yo pagaré el precio por ellos. Y miren el versículo que es importante para nosotros hoy, en el versículo 11. Y ellos le han vencido. Ellos son los creyentes, somos nosotros, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estas tres cosas aquí nos recuerdan que determinan nuestra victoria. La primera cosa es gracias a la sangre del Cordero, gracias al sacrificio de Jesús, que se sacrificó a sí mismo y derramó su sangre por nosotros. La sangre simboliza la vida según el libro de Levítico. El alma del animal se encuentra en la sangre. Cuando la sangre es derramada, su vida es derramada. Como Jesús, que derramó su sangre cuando Él estaba en la cruz, Él sacrificó su vida. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, como según está escrito en la primera carta de Juan capítulo 1, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestro pecado, el arma más grande que tiene Satanás, que es el arma de la culpa, de culpar, entonces esta arma es quitada de él. Nosotros somos vencedores por medio de la sangre de Jesús, que nos purifica. Gracias a nuestro testimonio, cuando nosotros estamos listos en decir: yo creo en Jesús. Esto es muy importante. Miren esto en Lucas capítulo 12, en el versículo 8. Está escrito así: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Entonces todo el que confiesa, todos nos encontramos en un sitio de trabajo, en el ejército, en el barrio o en donde estemos, en el colegio, en la universidad. Y nosotros confesamos: sí, yo creo en Jesús. Cuando nos preguntan, cuando se da la oportunidad, todo el que me confesare delante de los hombres, Jesús dice que Él le confesará también delante de los ángeles de Dios. Nosotros estamos necesitados de la ayuda de los ángeles de Dios. En Hebreos capítulo 1 está escrito que ellos son los espíritus enviados a ayudarnos con la ayuda de los santos y con la ayuda del heredero del reino. Nosotros necesitamos de ellos, y no solo eso. Miren en Mateo capítulo 24, en el capítulo famoso sobre los últimos tiempos, y allá leemos sobre las listas que los ángeles recibirán para reunir a los creyentes, a los santos. En Mateo 24, versículo 31 está escrito: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro. Vendrá el tiempo en el que Dios enviará a los ángeles a reunir todos los creyentes, a todos los escogidos, desde los cuatro vientos. ¿Quién son estos creyentes que están reunidos? Serán estos que no negaron, que estuvieron firmes en que yo creo en Jesús, yo permanezco en mi fe. Esto no es aceptado hoy en Israel. Y el pueblo de Israel, después de 2000 años, después de esta historia que comenzó desde la persecución de Jesús y de sus apóstoles en Jerusalén, o antes que hubiese Inquisición, o antes que hubiesen aquí romanos, o antes de que hubiera Iglesia Católica, ya éramos perseguidos, y continuó adelante por medio de nuestros hermanos, exactamente como Jeremías fue perseguido por Ahab, y Elías fue perseguido por el rey Acab, y asimismo Jesús.
¿Quién lo traicionó? Judas. El pueblo de Israel es en nombre de Judas. Él es quien lo traicionó. Nosotros fuimos traicionados por nuestros hermanos y hasta hoy es así. Somos rechazados. Pero ese es el precio que hay que pagar para ir detrás del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios de Israel es un Dios vivo que existe con nosotros. Un Dios de religión, no es el Dios nuestro. El Dios del pueblo de Israel es diferente. Entonces vimos que vendrá el día en que Dios mande a sus ángeles a recoger a estos, a los que no se avergonzaron de Jesús. Y la última cosa que nosotros leemos en el Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 es: y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Es decir, estos que estaban dispuestos a morir por su fe, pagar incluso con sus vidas. En Mateo capítulo 16 versículos 24 al 27, nosotros leemos las siguientes palabras. Mateo capítulo 16 versículos 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La intención de tomar su cruz para el pueblo de Israel, la cruz era un altar en donde Jesús se sacrificó a sí mismo, y también nosotros estamos llamados a estar listos al altar de Dios, de sacrificar nuestro Dios, nuestras fuerzas, y eso es lo que hacemos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora Jesús también murió físicamente sobre este altar, y muchos creyentes en la historia han pagado con sus vidas por su fe. Estefanos fue uno de los que fue sacrificado en Jerusalén debido a su fe. Estos que vendrán con Jesús en el Apocalipsis son estos que estuvieron dispuestos a pagar con sus vidas, estos que no estuvieron dispuestos a tomar la marca que el anticristo les impuso, se rindieron a la posibilidad de poder comprar o comer o vender o vivir sus vidas. Ellos estuvieron dispuestos a morir por la fe y no comprometerse. Entonces nosotros somos los vencedores que vienen con Jesús cuando Él baje del cielo. Nosotros somos vencedores por lo que Él hizo por nosotros, y gracias a que nosotros nos mantuvimos y gracias a lo que Él hizo por nosotros. Yo quiero terminar en el Apocalipsis capítulo 13, versículos del 9 al 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, al final de cuentas, nosotros sabemos que estos que maten y estos que se sometan a los creyentes por sí mismos, ellos, y que sometan a los creyentes por sí mismos, ellos morirán, y por sí mismos ellos serán tomados en cautiverio. Tenemos esperanza y tenemos un Dios que es juez justo y verdadero, y Él lo hará. Por lo tanto, nosotros esperamos el día en el que podamos estar con Jesús, y en los próximos días veremos lo que sigue, a continuación, lo que va a suceder, qué es lo siguiente que va a acontecer. Les deseo un día bendecidos, hermanos y hermanas queridos. Shalom, shalom, bye, bye.